Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros analizando el euro dólar. Y es que esta semana, sin duda alguna, va a ser una semana marcada por los datos de inflación tanto de Estados Unidos como de Europa. Así que lo que veremos durante toda la semana es una alta volatilidad en función de las expectativas que acabaremos viendo con la inflación de cada uno de estos dos continentes. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hacia dónde va a ir el euro dólar? Pues bien, os lo cuento en este vídeo, así que no os lo perdáis porque en el final de este os acabaré diciendo hacia dónde yo creo que va a ir y el precio objetivo. Lo primero de todo, respecto a las noticias de esta semana, deciros que pues este lunes apenas ha habido noticias de relevancia y tendríamos que pasar a las noticias de mañana. De hecho, mañana es uno de los días más importantes sumados al viernes. ¿Por qué? Porque mañana tenemos el sentimiento económico de Alemania que, pues, entra, si ya estaba en terreno negativo, en terreno muy negativo. Nos encontramos en que va a aumentar en 5 puntos la desconfianza. Y eso, pues, sin duda alguna, no es bueno para nadie. Por otro lado, tenemos también el punto, ¿no? Os diría el punto de la inflación americana que tenemos pues, de todo el mes de todo el mes de agosto. Y pues en este caso nos vamos a encontrar, según las expectativas, con una bajada de 4 décimas de la inflación en Estados Unidos. ¿Quiere decir esto que es un buen dato, que es un mal dato? Bueno, es una por lo menos ralentización, por llamarlo de alguna manera, de lo que viene siendo la inflación en Estados Unidos. Tenéis que pensar que el objetivo de la Reserva Federal es de un 2%. Si estamos en un 8,1, significa que estamos 4 veces por encima del objetivo que ellos tienen. Sin duda alguna, yo creo que, como ya he dicho más de una vez y más de dos, la Reserva Federal, la inflación es su principal problema y hasta que no acaben con ella no van a parar, porque remita ahora un poco no significa que tengan que ceder el pulso. Luego, por otro lado, el miércoles pues tenemos alguna noticia respecto, por ejemplo, ¿no? a inventarios de petróleo. Esto sin duda alguna pues es más relevante para las bolsas, en este caso pensando en las bolsas europeas, que son las más afectadas últimamente por los temas energéticos. Y pues ya tendríamos que ir al jueves, que no deja de ser un día importante, pero no es tan importante como el viernes, y pues tenemos noticias de trabajo, ¿no? En Estados Unidos, pues que acabamos viendo, ¿no? Como el mercado americano pues ya no es capaz de generar más empleo, se encuentra empleo, y pues parece ser que va a haber un poquito más de peticiones de desempleo. Sigue teniendo unos muy buenos datos. Por otro lado, tenemos el PMI, bueno, el índice, ¿no? de manufacturero de la Fed de Filadelfia, el cual pues yo creo que es un dato muy importante porque nos acaba diciendo que hay una contracción industrial bastante importante en Estados Unidos. Pensad que ahora mismo pues nos encontramos con un dato pues que va a ser menos de la mitad, según las expectativas, de lo que debería de ser para este mes de septiembre. Por lo tanto, ahonda más en ese carácter de recesión. Y por otro lado, pues tenemos las ventas retail, las cuales se mantienen cercanas al 0%, es decir, estancadas totalmente. Y nos iríamos al viernes. El viernes, pues dato de inflación en Europa, en el cual, según las previsiones, a diferencia de Estados Unidos, se va a mantener en el mismo punto, en el 9,1%. ¿Qué nos viene a decir esto? Bueno, nos viene a decir que en Europa las medidas todavía contra la inflación no se están viendo. De hecho, en Europa, debido a la crisis energética que ahonda más que en Estados Unidos, es mucho más difícil combatir contra la inflación y, por lo tanto, pues reducir este múltiplo es extremadamente complicado. Aún así, ya la semana pasada se tomaron medidas para subir los tipos de interés y se subieron en 75 puntos básicos. Y sin duda alguna es algo que acabaremos viendo en reiteradas ocasiones de mantenerse una inflación cercana al 10%. Ya sabéis que hay que desglosarla por países, pero en bloques es un conjunto del 9,1. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Pues bueno, pues lo que ha provocado esto sin duda alguna es la apertura que en muchos pares hemos tenido, pero esto ha también afectado al euro dólar. Sobre todo lo que hemos encontrado en muchos pares, y os habréis dado cuenta, es gaps pues de 20, 30, 40 puntos, es decir, una diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de la vela, y esto se ha producido sobre todo por el efecto de la guerra de Ucrania, en el cual pues hemos visto como el ejército ruso ha tenido que ceder muchísimos kilómetros de terreno debido a que están teniendo problemas enormes para continuar con su avance. Por otro lado, lo que como os decía yo la semana pasada, y ya entramos en lo que es el gráfico, deciros que yo decía que iba a llegar pues hasta el 1.00 o 1.050. Pues bueno, pues fijaros cómo hemos acabado viendo cómo ha tocado ese 1.0150 o ese 1.01. También lo vimos durante la semana pasada y por eso conseguimos el objetivo a realizar. Pero fijaros hasta dónde ha llegado el día de hoy. Hoy ha llegado hasta tocar exactamente
el canal que teníamos ya dibujados. Por eso siempre os digo que es muy importante una correcta delimitación, porque cuando ocurren este tipo de cosas acabamos viendo el beneficio. De hecho, hoy hubiera sido muy patente entrar en una venta en este punto para aquellos que ya tuvierais una delimitación copiada y pegada desde mis gráficos. Por lo tanto, os invito a que hagáis lo mismo. También, por otro lado, deciros que esta semana yo creo que ya con estos datos y sobre todo teniendo en cuenta que Europa se ha vuelto más agresiva que la Reserva Federal, o por lo menos tiene pinta de que va a serlo durante estas Navidades, pues yo creo que en este caso acabaremos viendo cómo vamos a finalmente romper esta tendencia que nos acercaba tanto a la paridad. Esto por dos objetivos, por la agresividad de la Unión Europea y sobre todo también porque la energía por parte de Europa se está viendo pues muy golpeada. ¿Y esto qué significa? Pues que al verse muy golpeada, Europa, si Estados Unidos se vuelve muy agresivo, va a tocarle ser aún más agresivo. Y es decir, entraríamos en una espiral de a ver quién sube más los tipos, cosa que a ninguno de los dos les acaba interesando. Por lo tanto, yo creo que ya nos vamos a ir alejando y vamos a terminar oscilando sobre esta línea durante toda esta semana. Muy probablemente acabemos oscilando con la subida con la inflación por esta zona y en el momento en que lleguemos aquí, acabaremos viendo cómo terminamos de romper la línea. De no ocurrir esto, y que esto es un escenario muy probable, pero que si no ocurre esta semana puede que ocurra la que viene, nos acabaremos encontrando en esta cota alta intentando varios ataques para esta ruptura. De hecho, el próximo objetivo yo considero que es encontrarnos ya en un techo en vez de en picado, en lateral hacia el 1.025. En este caso es algo probable y que sin duda alguna acabaremos viendo, si no esta semana, la semana que viene con casi toda tranquilidad. Así que espero que con esto os pueda dar una respuesta clara de lo que va a ocurrir con el euro dólar. Tened mucho cuidado porque estas noticias implican mucha volatilidad y la volatilidad, aunque nos llegue a este objetivo, podemos ver velas muy grandes de caída y de retroceso. Por lo tanto, tened siempre cuidado con los márgenes y con los stop loss. Con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.